Bueno, buenos días para todos y gracias por acompañarnos en esta mañana en donde haremos el lanzamiento de nuestro proyecto Transformación del Microcrédito. Para el día de hoy tenemos una agenda que nos va a ayudar no solo a entender los detalles de esta convocatoria, sino a recibir una serie de recomendaciones para iniciar este proceso de transformación. Para hoy tenemos tres intervenciones. La primera a cargo de Nuria Niño, especialista de estrategia e innovación y de Open Banking del Banco Mundial, quien nos hablará de estos pilares que debe tener en cuenta y presente las entidades al momento de hacer un proceso de transformación digital. En segundo lugar, tendremos como invitado a Terence Gallagher, jefe de inclusión del BidInvest, que nos hará un zoom de cómo esta digitalización nos ayuda a profundizar el producto de microcrédito. Luego de sus intervenciones tendremos un espacio en donde haremos una serie de preguntas que nos permitan, como les decía, tener un camino claro en este proceso de transformación con unas herramientas prácticas y unas estrategias que al interior de la entidad nos permitan hacer un proceso que al final nos deje una apropiación digital en favor de esos micronegocios. Y finalizaremos con la intervención de Paola Arias, directora de Banca de las Oportunidades, para que nos cuente los proyectos y el alcance del proyecto de transformación del microcrédito. Antes de iniciar con la presentación de Nuria Liño, le daré la palabra a Paola Arias para que nos dé la bienvenida a este espacio. Pao, te doy la palabra. Hola, muy buenos días para todas, para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que nos tiene súper contentos y emocionados porque vamos a lanzar un proyecto en el cual queremos acompañar a la industria microfinanciera en la transformación digital y qué mejor que hacerlo con estos dos expertos conocedores de temas de transformación digital, de microfinanzas que nos van a dar esa perspectiva ampliada de hacia dónde se están moviendo las microfinanzas, hacia dónde se está moviendo la transformación digital, tanto en Colombia como en América Latina y que será un insumo esencial para el proyecto que vamos a trabajar en conjunto desde Banca de las Oportunidades con la industria microfinanciera. Entonces, una infinita gratitud a Nuria Liño, a Terence Gallagher por aceptar esta invitación y estar hoy compartiendo esta perspectiva sobre las microfinanzas y la transformación digital y a todas las microfinancieras que nos acompañan hoy. Muchas gracias y estamos súper a la expectativa de poder acompañarlos en estos procesos de transformación digital desde Banca de las Oportunidades. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Nuria Niño para que nos cuente los pilares de una transformación digital exitosa. Adelante, Nuria, y de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula, por invitarme a estar aquí y encantada de veros a todos vosotros participar. Y efectivamente es un reto lo que es la transformación digital, especialmente en el mundo de las microfinanzas. Entonces, bueno, pues agradecer a Banca de las Oportunidades y os voy a contar la experiencia de lo que supone la transformación digital, dado que son iniciativas que llevamos bastante tiempo trabajando en ellas desde el Banco Mundial. ¿Qué es lo que os quiero contar? Bueno, desde el IFC llevamos tiempo con un programa que probablemente alguno de vosotros habéis oído. Es un programa que lo llamamos un acelerador para la innovación digital en el sector financiero. Lo que estuvimos viendo, lo lanzamos de hecho en Latinoamérica en el año 2018, es que casi todas las instituciones financieras en general estaban en un proceso de transformación, pero indudablemente los que más recursos y los que más claridad tienen acerca de cómo acometer ese proceso de transformación son las instituciones más grandes. Desde el Banco Mundial, desde el IFC, lo que decidimos es, bueno, ¿cuál es nuestro rol como institución de desarrollo para poder hacer que todas las instituciones, incluso las más pequeñas, tengan la oportunidad de acometer esa transformación digital? Entonces lanzamos un programa que se llama DigiLab Finance, que no es más que un acelerador. Los metemos a todos, sobre todo el C-Level, el equipo directivo de las instituciones, y les hacemos ir para que vayan entendiendo cómo se tienen que transformar y cómo la transformación afecta a todas las partes de la organización. Sí que es verdad que habíamos escuchado a nuestros clientes y nos dimos cuenta que ir uno a uno explicándoles cómo hacer la transformación no escalábamos. Como institución de desarrollo, os podéis imaginar que lo que queremos es tener impacto. Por lo tanto, decidimos hacer un programa e invitar a varias instituciones a la vez. Escuchamos a los clientes, nos decían que les costaba transformarse. Lo que estamos viendo ahora es que muchas de esas instituciones que ya cometieron o empezaron a cometer ese proceso de transformación y están más avanzados, ahora mismo lo que quieren es transformarse en lo que es la data, es decir, quieren ser instituciones
mucho más focalizadas en data. Por eso hemos lanzado otro programa que es para acelerar la estrategia de data. Y también estamos viendo que muchos de ellos nos están diciendo, oye, dado que Latinoamérica se está moviendo hacia las finanzas abiertas, queremos que nos ayudéis a posicionarnos en lo que son las finanzas abiertas, y por eso hemos lanzado también otro programa para acelerar la estrategia en lo que tiene que ver con las estrategias de finanzas abiertas. Con lo que os quiero contar es, esto es un programa que se lleva haciendo, como os he dicho, desde el año 2018. Lo iniciamos en Latinoamérica con instituciones, ahí veis muchos de los logos, de todo tamaño, de todo tipo, y lo hemos estado expandiendo en el resto de los países a nivel global, porque vimos que era una magnífica oportunidad para que las instituciones tomaran conciencia de por dónde empezar, cuál debería ser su hoja de ruta. Con lo cual, lo que os quiero y lo que os vengo a contar son algunas lecciones aprendidas de una vez que hemos lanzado este programa, ver qué es lo que nos están diciendo las instituciones que han ido participando, que como veis son más de 72 instituciones en 37 países. ¿Qué es lo que nos dicen las instituciones que han participado? Lo que nos dicen es que nosotros hemos seguido monitoreándoles. Desde que ellos hacen el programa, luego hacemos un monitoreo constante, y lo que nos dicen es que han tenido resultados tangibles y han sido capaces de internamente desarrollar algunas de las capacidades digitales que habíamos estado hablando durante el programa. De hecho, el 90% de los exalumnos de estos programas confirman la influencia del DigiLab dentro de la misión y visión de las entidades. Lo que decimos es que si las instituciones se quieren transformar, tienen que tener muy claro que la transformación digital, la estrategia digital, tiene que estar alineada con la misión y con su visión. También nos dicen que indudablemente la transformación digital les ha influenciado en lo que es el foco hacia sus clientes. El 80%, la mayoría, nos dicen que la satisfacción de los clientes ha incrementado. Y también nos dicen que una gran parte, bueno, el 96%, afirman que las iniciativas que han implementado desde que les dejamos solos han sido de gran valor para la institución. ¿En qué consiste cuando hablamos de la transformación digital y los pilares, que es lo que me han pedido que hoy os viniera a hablar? ¿Qué significa? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué es lo que deberíais tener en cuenta cuando tengáis que definir cuál es vuestra estrategia digital y por dónde empezar en lo que es la transformación? Nosotros lo que utilizamos es una metodología que decimos construye tu casa digital. ¿Qué es una casa digital? Tienes que empezar por la ambición, por lo que llamamos el norte digital. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? Que como institución y como microfinanciera probablemente tienes tu visión sin más. Lo que tienes es que incorporar a esa visión componentes digitales, sin que la visión esté, eso no significa que una visión digital esté desacoplada de la visión que tenga la institución. Por lo tanto, tenéis que marcaros vuestro norte digital. ¿Qué queréis ser a 3 años vista? Hay otro pedacito de la casa que es experiencia cliente. El foco cliente es el que manda hacia dónde os tenéis que dirigir. Y por lo tanto, tenéis que preguntar al cliente cómo se os percibe. Los siguientes peldaños o los siguientes pilares los llamamos lo que son las palancas de la transformación digital. Es decir, tenemos la visión, es el por qué, y ahora vamos a ver cuál es el qué. Y el qué viene determinado por esas palancas. Es decir, cuáles son las iniciativas que tienes que poner en marcha y para qué. Es decir, si tú quieres ganar rentabilidad, tienes que pensar en determinadas iniciativas que te permitan mejorar la rentabilidad, mejorar los procesos, mejorar la experiencia cliente, incrementar o crecer. Tienes que identificar qué es lo que te mueve para que tú seas capaz de identificar cuáles son las iniciativas prioritarias de cara a definir tu hoja de ruta de la transformación. Y eso indudablemente lo que te afecta es a tu modelo operativo. ¿Qué son el modelo operativo? Todas tus capacidades. Tienes que mirar hacia adentro qué tienes y decir qué es lo que tienes que cambiar internamente para ser capaz de dar una experiencia al cliente buena. Por lo tanto, aquel que entra en un programa y queremos que acelere su transformación, lo que les decimos es construye tu casa. Voy a tratar de ir peldaño a peldaño para ver qué es esto de la casa digital. Y vamos a empezar por la visión. La visión es una combinación, o sea, se formula combinando dos cosas o dos factores. Y dos factores que si lo piensas, si tú tienes que transformarte, tú puedes elegir. Si lo haces porque miras hacia adentro y lo que tú quieres es un enfoque mucho más interno, lo que quieres es digitalizar tus operaciones y por lo tanto
miras lo que tienes dentro y dices, le voy a incorporar temas de tecnología a todos mis procesos, a todas mis operaciones. Bueno, pues hay algunas instituciones que lo que se focalizan es en ese enfoque interno. Hay otros que no, hay otros que lo que dicen es no, yo lo que quiero es digitalizar la experiencia del cliente. El cliente es el que manda y por lo tanto lo que tengo es que focalizarme hacia ahí. Bueno, pues ahí veis una estrella y esa estrella tendrás que fijarte dónde la quieres llevar. Yo quiero llevarla al medio, es decir, quiero combinar la parte de operaciones con el enfoque más interno y la parte de enfoque más externo volcado al cliente, en cuyo caso esa estrellita la tendríais a mitad de ese gráfico. ¿Que vosotros queréis centraros mucho más hacia la digitalización de la experiencia de cliente? Ahí he puesto alguna cosa, como tener una oferta omnicanal en 2, 3, 4, 5 años o crecer el número de clientes. Si os queréis focalizar hacia ahí, el norte digital está ahí. Hay incluso algunas instituciones que lo que dicen es, no, yo a 3 años vista o a 4 años vista, ese norte no quiero hacer únicamente el business as usual, el día a día de mi negocio, sino lo que quiero es llevarlo a incluso ser un disruptor de los mercados. Quiero ser una microfinanciera completamente diferente. Y entonces me voy no solo únicamente hacia un norte, ni siquiera con enfoque interno y externo, sino que voy mucho más allá y esa estrella la colocaríamos en la parte derecha, que es disruptir los mercados o los negocios digitales. Bueno, eso es lo que les obligamos a las instituciones cuando van a ese programa, entras en este programa, pero tienes que salir con una hoja de ruta donde me rellenes tu casa y me digas cómo quieres construir los peldaños de tu casa. Pero lo primero que les pedimos es dibuja tu norte, dibuja tu estrella, dónde quieres llegar, y esa es la visión. Una vez que tengo la visión, el siguiente peldaño es experiencia cliente. Lo que les decimos es, tú puedes empezar por lo que sea, pero lo primordial es preguntar a tu cliente qué necesita. Y les enseñamos a que hay muchas herramientas para poder estar cerca del cliente. Nos damos cuenta que gran parte de las instituciones que han trabajado con nosotros les hemos hecho salir fuera y hablar con sus clientes. Y os sorprendería que algunos de ellos no hablan con sus clientes, es decir, las hipótesis vienen de la propia institución, pero la realidad es que las entrevistas, observación, todas esas herramientas que veis en este slide, donde les decimos, oye, haz una entrevista, haz focus group, mira, segmenta a tus clientes, descubre, empatiza con el cliente, conoce al cliente. Ni siquiera eso que aparentemente dice todo el mundo que lo están haciendo, la realidad es que muchas veces que lo conoce es el oficial que está fuera y es el que está lidiando con el cliente. Pero la mayoría de la institución no sabe lo que es tener un cliente. Están muy por detrás y lo que les obligamos es, no, toda la institución, todas las partes, porque si hay que cambiarla y hay que transformar el modelo de negocio y hay que focalizarse en el cliente, tienen que entender lo que es un cliente. Y les hacemos hacer entrevistas y observar a los clientes ellos mismos, aunque ellos no estén en front ni en la primera línea. Lo que les enseñamos también es a que entiendan el viaje del cliente, lo que es el Customer Journey, para que lo definan. Entonces, en el caso de un microcrédito, si tú dices, oye, no, mi cliente solicita un microcrédito y tienen que hacer un onboarding, una solicitud, luego llega la aprobación, luego llega el desembolso. Bueno, pues trata de identificar qué es lo que le pasa al cliente en cada uno de ese proceso, en cada viaje que tenga. E identifica dolores del cliente, porque los dolores del cliente es lo que tú deberías priorizar para salvar esos dolores. Y esa es la parte que decimos, oye, describe y define qué es lo que quieres hacer en base al viaje que el cliente hace en relación a un proceso, sea el microcrédito. Una vez que lo tienes identificado, co-crea, trata de cambiar la historia. Si tiene un dolor ese cliente, trata de solucionárselo. Tú haz un prototipo, mira cómo responde ese prototipo. Y les enseñamos a hacer prototipos. Y luego ya una vez que está claro que ese prototipo funciona, les decimos implementalo, escálalo, valídalo, despliégalo. Ya pasas del prototipo al piloto y ya al anteproyecto y el proyecto. Y sostiénelo. Es decir, evolucionalo, no lo dejes ahí. ¿Por qué? Porque el cliente evoluciona, el mercado evoluciona y tiene cada vez más expectativas.
¿vale? Ya tenemos el segundo peldaño de la casa. Tienes la visión, el porqué, tienes al cliente que debería ser quien define cuáles son los pilares de tu transformación, porque tienes que identificar qué es lo que le duele a la hora de darles tú y ofrecerle los productos y servicios. Lo que está claro es que todo lo que tienes en la institución, los procesos, la cultura, la tecnología, las competencias, todo debería estar construido en torno a esa experiencia cliente, a mejorar la experiencia de cliente. Es decir, lo demás no son más que habilitadores de la parte principal, que es que el cliente esté satisfecho. ¿Qué es lo que nos encontramos? Las instituciones, cuando estás con ellos, lo que te dicen es que, bueno, pues que muchos de ellos, las instituciones dicen, no, yo soluciono un pedacito, pero no el proceso completo. O yo entrego una solución, pero es una solución coja. O el foco está en, no, yo doy esto porque lo que quiero es ganar dinero, quiero vender más, quiero enseguida enseñar resultados. Y luego no se entiende lo que es experimentar, probar, reiterar, preguntar de nuevo al cliente y enriquecer tu propuesta de valor. Vamos a lo siguiente, que es las palancas de la transformación. Algo tiene que liderar. Os he dicho de la visión, os he dicho el cliente, pero en última instancia tú tienes que tener un objetivo. Entonces, aquí os he puesto un ejemplo. Hay algunas instituciones que dicen, no, yo lo que quiero es aumentar la eficiencia de la organización. Y eso pesa de todo, pesa un 35%. Además, quiero aumentar la satisfacción del cliente, que pesa un 25%. Y quiero aumentar la cuota de mercado y crecer en el mercado, que pesa un 40%. Si para ti esos son los objetivos claves, que tu plan estratégico, que tu visión viene determinado en lo que es la institución, cualquier iniciativa de tu transformación digital debería ser priorizada en función de esas palancas que tú has definido. Entonces, por ejemplo, si hemos definido que la eficiencia es relevante, pues a lo mejor toca rediseñar y automatizar el proceso de recuperación en caso de impago de un crédito, o adoptar una arquitectura de microservicios o metodologías de DevOps. Si toca satisfacer cliente, tenemos a lo mejor que montar un área de diseño de servicio para que entienda y el uso de esas herramientas. Tenemos que colaborar con alguna fintech. Entonces, lo que quiere decir es que cada institución tiene palancas diferentes. Crítico el que las tengas definidas, porque ahí es donde vosotros vais a ir incluyendo cada una de las iniciativas que marcan esa transformación. Y son las iniciativas, es la hoja de ruta que tú vas a tener y vas a construir a 3 años vista. Y por último, el pedacito que digo es el modelo operativo. Ya tenemos la estrategia y la visión, el por qué. Tenemos el propósito estratégico, la propuesta de valor, dónde queremos ir. Tienes tu modelo de negocio, que es el qué. Ya hemos definido cómo creas, capturas valor, se lo presentas al cliente, al mercado, ya sabes qué canales, por dónde vas. Pero ¿y tu modelo operativo? El cómo. ¿Tienes los recursos? ¿Tienes los habilitadores como para que esto sea posible? ¿Qué son los habilitadores? Cuando miramos los habilitadores son los componentes del modelo operativo, son estos que tenéis aquí definidos. Cultura. ¿Está lista la organización culturalmente? Es uno de los mayores retos. ¿Tenéis la gobernanza adecuada? ¿La junta directiva lo sabe? ¿El equipo directivo entero está involucrado? ¿Hay un responsable de la transformación digital? ¿Cómo se mide? Ahí tenéis la parte del desempeño. ¿Tenéis las personas adecuadas? Tema de talento. ¿Tenéis la tecnología? ¿Qué debería hacer tecnología para que sea un habilitador que os permita transformaros? ¿Tenéis los procesos? Entonces, en función de cuál sea vuestro modelo de negocio, vosotros decís, no, yo soy una microfinanciera con un monoproducto, que es el microcrédito. Eso es un modelo de negocio, pero hay otros que dicen, no, no, yo soy un banco, tengo ficha bancaria y quiero dar todos los productos a mi cliente, no soy monoproducto. No, yo quiero un modelo de negocio donde prima la cercanía física, o prima el canal digital, o prima los ecosistemas. Dependiendo del modelo de negocio que tengáis, deberías definir hacia dónde se mueve tu modelo operativo. Y estas son las cosas que pedimos a las instituciones que vayan definiendo. Por ejemplo, gobernanza. Lo primero de todo, ve a tu junta directiva, consigue recursos, presupuesto. Procesos. Hemos hablado, la experiencia cliente va primero. Tienes que entender al cliente. Luego mira el proceso
para que en el proceso mejores todos los dolores que el cliente te ha manifestado. Rediseña, automatiza. La cultura, ¿tenéis la mentalidad y la agilidad suficiente? ¿Eres capaz de construir esto que os he dicho de pilotos, prototipos, anteproyectos, lo que se llaman los productos mínimo viables? ¿Iteras, pruebas? Es un tema cultural. Eso no se suele hacer. Nos encontramos que hay muchos obstáculos internos. La tecnología, ¿y la tienes lista? ¿Hace falta cambiar la arquitectura? ¿Tenéis los cores? ¿El core suficientemente armado? ¿Las distintas capas para dar respuesta a lo que te pide negocio y lo que te pide el cliente? ¿Talento, las habilidades? ¿Hace falta incorporar sangre nueva dentro de la organización? ¿Tienes un área que innove, verdaderamente abierto a innovar y saber lo que hay fuera en el mercado? Ese es el modelo operativo. Por lo tanto, visión, experiencia cliente, palancas de transformación digital y modelo operativo. Y la pregunta que os hago a vosotros, ¿estáis listos para poder construir esa casa digital? Os quería enseñar como una conclusión un ejemplo de una casa. ¿Cuál es la visión? Imaginaos que decís, no, yo quiero ser líder en impulsar la inclusión financiera por medio de la innovación constante en nuestros productos y servicios, logrando la mejor experiencia digital para nuestros clientes. Hay gente que no, que dice, no, yo quiero una experiencia combinada digital y física. Es otra aproximación. Yo no aspiro a ser líder. Yo aspiro a dar la mejor experiencia al cliente, pero sin necesidad, o quiero ser líder en una región. Eso es lo que tienes que decir. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu ambición? Experiencia de cliente. ¿Cómo me ve el cliente? El cliente me ve como un banco de fácil acceso, que me conoce, que me brinda educación financiera, me ofrece los productos que necesito, que son seguros, confiables, sabe mis necesidades, me los da de manera rápida, oportuna, en el canal, ya sea digital o tradicional. ¿Cuáles son las palancas de la institución? En este caso, una institución nos decía 3, experiencia cliente, ventas y eficiencia. Como la experiencia cliente manda, yo quiero, por ejemplo, movilizar la fecha de pago para que se ajuste mejor a las necesidades del cliente porque tiene unos ingresos y no puede pagar el crédito cuando dice el banco, sino cuando el cliente me lo fija. Ventas, no quiero mejorar el portafolio de productos, utilizar una omnicanalidad, banca digital, banca móvil, combinado con las oficinas, servicios personalizados. Como veis, van metiendo iniciativas en cada una de las palancas. Y por último, capacidades. Necesitamos desarrollar metodologías ágiles, ambientes colaborativos, diseños de experiencia cliente, gestión y explotación de datos, integración tecnológica. Este es un ejemplo. Por lo tanto, lo que os animo es, ¿estás listo para construir tu casa? El programa que os brinda Banca de las Oportunidades, lo que os quiere es ayudar a acelerar esa transformación. Nuestra experiencia desde el Banco Mundial es que han sido programas muy exitosos donde poner orden a lo que probablemente por sentido común lo tenéis algunos de vosotros, lo único que hay que hacer es poner orden para que toda la institución esté alineada. Aquí paro para dar pie a la siguiente presentación. Gracias, Nuria. Bueno, creo que nos queda bastante claro que para construir esa casa digital tenemos que ver la visión, esa experiencia del cliente, las palancas, como tú muy bien las mencionabas, y esas capacidades que tengan las entidades para abordar esta transformación digital. Ahora vamos a darle paso a Terence para que nos cuente cómo desde la perspectiva de la demanda esto potencializa también a los micronegocios. Adelante, Terence. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Quería agradecer esa oportunidad de participar en este webinar tan importante y compartir un poco nuestras conclusiones alrededor de un estudio que hicimos sobre el estado de transformación digital del sector de inclusión financiera en la región. Primero, unos comentarios sobre lo que es inclusión financiera. Inclusión financiera va más allá del simple acceso a servicios financieros. Es una herramienta esencial para empoderar tanto a las personas como a las empresas. El primer paso es asegurar el acceso, que todos pueden superar las barreras y acceder a servicios financieros. Eso implica eliminar obstáculos como la falta de infraestructura a los altos costos. Pero no se trata solo de acceder, sino de usar estos servicios de manera regular y aprovechar los beneficios en la vida diaria. El uso frecuente es un indicador clave
de éxito en inclusión financiera. También es importante recalcar que los servicios financieros deben ser seguros, confiables, asequibles y ajustarse a las necesidades reales de los usuarios. No basta con ofrecer cualquier producto, sino productos de calidad que generan valor. La inclusión financiera permite a las personas cumplir sus metas financieras y mejorar su calidad de vida y productividad en la sociedad. La inclusión financiera es, en definitiva, un habilitador clave para el crecimiento económico y el desarrollo personal y empresarial. Yo voy a presentar ahorita un estudio que hicimos en Bitinvest sobre el estado de la transformación digital del segmento. Voy a presentar algunos hallazgos sobre el rol que la tecnología viene jugando en ese sentido y sobre un estudio que publicamos al final del año pasado. Voy a terminar con un código QR para todos bajar el estudio si quieres entrar en más detalle. El crecimiento en el uso de smartphones y el acceso al Internet ha venido abriendo nuevas oportunidades para democratizar los servicios financieros y la inversión en fintech ha acelerado la creación de productos y servicios financieros innovadores, beneficiando principalmente a la población vulnerable. El estudio responde a preguntas claves como cómo superar barreras y aprovechar las oportunidades, proporcionando un análisis detallado de cómo las entidades financieras pueden prosperar en este entorno digital. Un poco, primero, algunos comentarios sobre la metodología. El informe se basa en una metodología integral que combina varias técnicas para obtener una visión completa de la transformación digital en el sector de inclusión financiera. Evaluamos un total de 35 entidades financieras de diferentes sectores, incluyendo bancos, microfinancieras, cooperativas, fintechs y asociaciones enfocadas en la inclusión financiera. Utilizamos un cuestionario digital con 60 preguntas distribuidas en 8 dimensiones clave, diseñando específicamente para ese estudio. El cuestionario permitió evaluar aspectos como la adopción de tecnologías, la estrategia digital, la cultura organizacional, la integración de canales digitales y la experiencia del cliente. Hicimos entrevistas a directores ejecutivos para profundizar los resultados del cuestionario, identificando fortalezas, debilidades y analizamos los desafíos específicos de cada entidad. Y se llevaron a cabo grupos focales con representantes de alto nivel y expertos del sector, donde intercambiaron ideas, compartieron experiencias y se discutieron las mejores prácticas y oportunidades de colaboración regional. A través de esta metodología se logró una comprensión profunda del nivel de madurez digital de las entidades financieras y se generaron recomendaciones para acelerar la transformación digital en el sector, promoviendo la inclusión financiera en la región. ¿Cuál es el estado actual de inclusión financiera en la región? Primero, la pandemia aceleró el uso de servicios financieros digitales, con un aumento de 50% en el uso de cuentas y servicios de dinero móvil. 40% de los adultos han realizado pagos y comercios y un 14% lo hizo por la primera vez durante la pandemia, lo que muestra cómo esta crisis fue un catalizador para la transformación digital de la región. La crisis sanitaria aceleró la demanda de servicios digitales, con las personas buscando alternativas seguras y convenientes para realizar transacciones desde sus hogares. Y los gobiernos aprovecharon esta infraestructura digital para implementar medidas como renegociaciones de deudas y adopción de cuentas simples para la distribución de beneficios económicos. Hoy, 71% de la población en la región tiene acceso a servicios financieros, lo que representa un aumento de casi 30 puntos porcentuales desde 2011. Esto coincide con el inicio de estrategias nacionales de inclusión financiera en varios países de la región. Sin embargo, aunque muchas personas ahora tienen cuentas bancarias,
Muchas de esas cuentas se abrieron solo para recibir beneficios gubernamentales, lo que nos demuestra que tener una cuenta no siempre significa inclusión financiera real. En definitiva, a pesar de los avances, todavía enfrentamos retos significativos en la verdadera inclusión financiera, especialmente en el uso efectivo de los servicios disponibles. Un elemento esencial para este crecimiento ha sido un aumento en la conectividad. Para el 2020, la conectividad a Internet en América Latina y Caribe alcanzó alrededor de 66% y se registraron más de 400 millones de conexiones móviles, equivalente al 71% de la población en la región. Sin embargo, es importante notar que en la región hemos visto un crecimiento desigual, con países como Colombia, Brasil y Perú liderando la adopción de soluciones digitales inclusivas, mejorando el acceso a microfinanzas y servicios financieros digitales. El auge de las soluciones digitales también ha fomentado una ola de innovación y emprendimiento en América Latina, especialmente a través de startups fintech. El ecosistema fintech en América Latina y Caribe creció más de 100% entre 2018 y 2021, con aumento en número de plataformas de más de 1,000 para casi 2,500. Brasil lidera la distribución con 31%, seguido de México con 21%, Colombia con 11% y Argentina y Chile con 11,7% respectivamente. Aunque el segmento de pagos lidera con 25% de las plataformas fintech, los sectores de préstamos digitales, 19%, y tecnologías empresariales para instituciones financieras, 15%, están ganando relevancia. 36% de las plataformas fintech están enfocadas en segmentos vulnerables, buscando ampliar el acceso financiero a través de soluciones digitales innovadoras. Empresas tecnológicas como Rappi en Colombia, Mercado Libre ubicado en Argentina, proveedores de telecomunicaciones como Tigo Money y Claro Money, así como Amazon, están desempeñando un papel clave en la transformación del ecosistema financiero en la región. Retornando al estudio, la transformación digital en el sector financiero es un cambio necesario y continuo en el mundo donde la tecnología cambia las reglas del juego constantemente. El sector financiero está experimentando una serie de tensiones sin precedentes para mantenerse relevantes y eficientes en este nuevo paradigma. La demanda por parte de los clientes de experiencias rápidas, personalizadas y disponibles 24 horas del día ejerce una presión significativa sobre las entidades, ya que se requieren mayores eficiencias operativas y una continua innovación para satisfacer estas expectativas. En algunos casos, los clientes que han entrado a la onda de la digitalización o los nativos digitales exigen una experiencia verdaderamente digital y eficiente, y las instituciones deben trabajar para cerrar la brecha entre la percepción y la realidad en sus ofertas digitales. Esta tensión dada por la propia ola de la industria hacia la digitalización presiona a las entidades a transformar sus procesos de frente para atrás, y aquellos que no pueden ofrecer experiencias rápidas y personalizadas pueden perder competitividad en el mercado. Otra fuente de tensión proviene de la regulación. Al mismo tiempo que las entidades se encuentran en constante evolución, deben cumplir con los estándares regulatorios, lo que añade un componente adicional de complejidad. La regulación, especialmente en el entorno financiero, siempre ha sido una parte fundamental para garantizar la seguridad y la integridad de los mercados y la protección de los consumidores. Gracias a la propia regulación se crean marcos de trabajo que faciliten la innovación, y a través de ellos las entidades pueden automatizar procesos que anteriormente eran intensivos en tiempo, lo que no solo reduce los costos operativos, sino que minimiza errores humanos. Pueden crearse nuevos modelos de negocio como resultados de nuevas regulaciones como Open Banking, finanzas abiertas, que ha tenido un fuerte presencial en Brasil, Colombia y México, proporcionando una nueva perspectiva a la construcción de ecosistemas colaborativos
sino un actor clave para la creación de ambientes de innovación y colaboración. Para avanzar hacia la inclusión financiera, es importante también trabajar en habilitadores. En primer lugar, aquellos relacionados con la educación financiera y la educación digital, que brinden los elementos y habilidades necesarias para tomar decisiones informadas y utilizar herramientas tecnológicas que le permiten el acceso a las personas. Y en segundo lugar, es clave el acceso a dispositivos móviles y la conectividad a Internet, esenciales para permitir a las personas acceder a los servicios desde cualquier lugar, en cualquier momento. Por último, también son importantes las estrategias gubernamentales que impulsan la inclusión financiera. Los gobiernos desempeñan un papel crucial al establecer regulaciones y políticas que promueven la igualdad de acceso y oportunidades en el sistema financiero. Estos niveles hacen parte de un círculo virtuoso ya que responden al contexto y evolución del mercado. El diagnóstico que hicimos de madurez digital de las 35 entidades financieras de la región ofrece una visión de cómo estas instituciones abordan la transformación digital en sus diferentes etapas de la cadena de valor. Se evalúa el nivel de madurez de las organizaciones participantes utilizando una escala de 5 niveles, facilitando la comprensión del grado de madurez de cada organización, según su rendimiento y en estos aspectos. Los resultados del análisis permitieron clasificar las compañías en 5 categorías, según su estado actual de madurez digital. El primero llamamos observador. En este estado, la organización muestra resistencia al cambio y ha tomado pocas medidas para la transformación digital. Las iniciativas digitales surgen como respuesta al mercado y la competencia, pero aspectos clave como la omnicanalidad, la orientación al cliente y la inteligencia de datos aún no se aborda de la manera estratégica u operativa. El próximo fase es iniciado. En esta fase, la institución tiene una estructura actual que carece de un plano estratégico específico para la transformación digital y no asigna formalmente recursos necesarios para abordarla. El próximo fase es seguidor. En esta fase, la organización tiene un plan estratégico de transformación digital respaldado por indicadores. Ellos ya han incorporado roles y un modelo de gobierno dedicado a impulsar y gestionar la transformación digital. Y en la última fase avanzado, la organización tiene una oferta de valor relevante y diferenciadora para sus clientes, respaldada por un modelo económico sólido. La estrategia está alineada con la digitalización y se cuenta con un modelo de trabajo ágil y una estructura de gobierno que lidera transversalmente la transformación digital. El estudio identificó las entidades participantes en general se encuentran en un nivel intermediario, con un puntaje de 2.8 sobre una escala de 5, lo que indica un proceso significativo en la región, pero con espacio para la mejora. Encontramos que las instituciones financieras que han alcanzado niveles más altos de madurez digital tienen un elemento en común. La transformación digital está arraigada en el núcleo de su estrategia. No solo comprenden la importancia de la digitalización, sino que asignan recursos sustanciales a iniciativas digitales y han establecido un gobierno de transformación sólido que las impulsa con eficacia. Aquí, en esta última lámina, estoy mostrando la hoja de ruta que el estudio demostró, que establece las bases para avanzar en acciones concretas hacia la transformación digital. Es importante destacar que ese proceso es iterativo y continuo, no es una meta estática, sino una búsqueda constante de mejora y adaptación. Tenemos 5 pasos para avanzar en la transformación digital. Empezando así al lado izquierdo con descubrimiento, cuando la institución está comprendiendo el punto de partida en relación con el ecosistema financiero digital, avanzando para el momento de diseñar y planear, cuando la institución establece una visión digital clara, y avanzando para el momento de evaluación, cuando hacen pruebas de concepto
y la institución desarrolla un producto mínimo viable, hay avanzando por los estados más avanzados de fortalecer las capacidades de la institución y eventualmente escalamiento, monitoramiento de todo el trabajo, cuando la institución está asegurando el crecimiento y la continuidad digital. Esa hoja de ruta es un marco flexible que se adapta a las necesidades y capacidades individuales de cada organización. Claro, cada entidad tiene diferentes ambiciones y capacidades, por lo que esta guía se ajusta a cada caso particular. La transformación digital es un proceso de constante evolución que necesita ser monitorado y ajustado regularmente para garantizar un crecimiento sostenible y efectivo. Para concluir, me gustaría resaltar que la digitalización ha ayudado a superar barreras geográficas y financieras, ampliando las oportunidades de acceso a servicios financieros para poblaciones que tradicionalmente han sido excluidos. La adopción de nuevas tecnologías y estrategias digitales ha permitido a las entidades financieras fortalecer sus capacidades y ofrecer servicios más accesibles, eficientes e inclusivos a la población vulnerable. Vemos que en la región existe aún un importante camino por transitar. A pesar de los avances, el camino hacia la transformación digital sigue presentando retos significativos. Las entidades deben enfocarse en áreas clave como la personalización de productos financieros, la adopción de canales digitales por parte de los clientes y la educación financiera. Los datos se han convertido en el habilitador central de la transformación, mientras que la tecnología es la palanca necesaria para evolucionar el ecosistema financiero y hacer que la inclusión financiera sea más efectiva y sostenible. Desde Bininvest animamos a que las entidades sigan adaptándose, innovando y aprovechando el poder de los datos y la tecnología. Y venimos apoyando a entidades financieras interesadas en este camino con soluciones financieras y no financieras. Muchas gracias. Aquí les dejo el código QR para quienes quieren acceder a la publicación, así como mis datos de contacto. Gracias. Buenos días. Gracias, Terence. Los invitamos a todos a escanear el código QR para conocer este estudio. Vemos cómo la transformación digital es una conversación clave si queremos seguir profundizando la inclusión financiera. Contarles a los asistentes que se han unido que este webinar va a quedar grabado y quienes están interesados compartiremos la grabación para que puedan detenerse en las recomendaciones que hoy nos dan estos expertos en estas materias. En el chat tenemos un par de preguntas que en esta ocasión vamos a recopilar para enviarles luego las respuestas que acordemos con los expertos que hoy nos acompañan. Ahora daremos espacio a Paola Arias para que tengamos un espacio en donde profundicemos algunas de estas recomendaciones que hemos escuchado a lo largo de esta mañana. Adelante, Paola. Muchas gracias, María Camila. Muchas gracias a nuestros conferencistas por estas inspiradoras charlas. Yo quisiera hablar con ambos de diferentes elementos que hemos venido conversando. Quisiera arrancar contigo, Nuria, y hablar un poco de cómo mezclamos lo mejor de los dos mundos. Las microfinancieras han hecho un trabajo muy importante a lo largo de los años en consolidar su modelo relacional, que es esencial para generar confianza con la población. Y sobre todo para ayudarlos en esa generación de capacidades técnicas, capacidades financieras y de alguna manera llevarlos de la mano, que sabemos que es esencial para esta población desatendida. ¿Cómo hacemos para mezclarlo lo mejor de los dos mundos, este modelo relacional que es muy intensivo en mano de obra, que es muy basado en la presencialidad, con todo lo que ustedes, tanto Terence como tú, nos han venido hablando de también las oportunidades que nos traen la tecnología, los datos? ¿Cómo buscamos y llevamos a lo mejor de estos dos mundos en un modelo híbrido? Pues mira, yo te diría, efectivamente, los modelos tradicionales y los modelos digitales, las dos tienen pros y contras, ¿no? El tradicional al final está basado mucho más en esa relación de confianza, esa cercanía, y las poblaciones
vulnerables o determinadas áreas agradecen esa cercanía. Sin embargo, no nos podemos olvidar que la parte digital también está ahí. Y además la parte digital lo que te da es justo lo que no te da el modelo tradicional, que es la eficiencia, la escalabilidad, la accesibilidad, estar ahí las 24 horas del día en la medida que haya que exista esa conectividad. Entonces, lo que acabas de decir es cómo integrar lo mejor de los mundos. Yo creo que hacerlo y pretender hacerlo desde un principio es muy complicado. Yo creo que lo que hay que tratar es de que esa digitalización se vaya haciendo de una manera progresiva, es decir, no hacerlo todo inmediatamente, sino tienes que ir haciendo una transición gradual, porque además los clientes no están listos en la misma medida unos que otros. Igual que hay segmentos de clientes y probablemente pues habrá un gap entre edades, bueno, pues quizá lo que toca es a un determinado segmento de la población empezarle a digitalizar y poco a poco ir a más. Entonces, en esa digitalización progresiva, lo que hace falta es que muchas veces necesitan también asistencia en esa digitalización. Probablemente una persona más joven no necesita esa asistencia, pero una persona más mayor que no tenía un acceso a esa tecnología tan fácilmente, pues necesite que una persona esté cerca y que le enseñe a interactuar con la tecnología. Por lo tanto, esa asistencia hay que llevarla también al cliente. Antes hablábamos, oye, usar los datos para mejorar la toma de decisiones. O sea, ya no estoy hablando de cara al cliente, sino incluso la propia institución. Oye, la propia institución, que hay muchos datos que hay ahí disponibles, ¿está lista o no está lista? Pretender que esos datos la institución los pueda utilizar de un día para otro, pues yo creo que va a ser complicado. Igual que tenemos que enseñar al cliente, también hay que enseñar a la organización. Aquí la dificultad es verdad, integrar lo mejor de cada uno de los mundos es todo un reto. ¿Que es posible? Sí que es posible, pero desde luego pretenderlo hacer todo y todo de golpe, pues es muy complicado. Por lo tanto, bueno, pues la recomendación es esa progresión poco a poco, irte montando metas y como antes decía, si tú entiendes a tu cliente y dónde están sus dolores, es que a lo mejor el cliente lo que te está pidiendo es que quiere esa cercanía física. Y si eso es lo que quiere, es muy complicado quitárselo. Por eso hablar solamente de canales digitales es muy complicado también. Entonces, el balanceo de qué es lo que quiere el cliente y si está o no está listo es lo que habría que saber manejar. Muchas gracias, Nuria. Nuria, tú hablaste de un tema que también es muy importante y es cómo preparamos a los micronegocios frente a la alfabetización y la digitalización digital. Y quisiera ahí pasar a Terence, hacerle una pregunta frente a eso, Terence. Hemos identificado, y Nuria lo decía y lo mencionaba también, sobre todo frente a las poblaciones más adultas, que no es tan fácil, no es tan intuitivo seguramente con los nativos digitales, en la medida que también se va dando el relevo generacional, pues va a ser mucho más fácil el proceso de apropiación digital. Pero ¿qué estrategias podemos utilizar para abordar el tema de alfabetización digital? Alguna entidad microfinanciera nos decía, es que una persona ponerla con el celular a tomarse una foto no le genera confianza, siente que van a pasar cosas que no tiene bajo su control y no lo hace por el simple hecho, por ejemplo, de tomarse una foto, no le genera confianza. ¿Cómo abordamos el reto de la alfabetización digital en los micronegocios? Gracias, Paula. En mi experiencia, mirando los planos, las experiencias con alfabetización digital, con educación financiera en la región, hay algunas recomendaciones que podemos ver. Primero, es importante tener una formación práctica en el contexto local para los usuarios, ¿no? En relación a los servicios financieros que están accesando. Es importante utilizar agentes locales, puede ser de la institución o personas de la comunidad, involucrar liderazgos, las personas que son referencias para los clientes. Es importante utilizar lo que llamamos de micro-learning, o sea, cursos cortitos de algunos minutos que la persona puede acceder durante su día a día, ¿no? Gamification, ¿no? Que es utilizar el juego como una forma de incentivar al cliente de usar y aprender de los cursos. También incentivos financieros. Las personas que toman los cursos pueden tener acceso a tasas más bajos y así tú puedes estimular y evidentemente queremos usar los dispositivos móviles, ¿no? Si la persona puede tener acceso a los cursos a través de su propio celular en su momento, en la noche o durante el día, cuando es conveniente para ellos. Y también utilizando los idiomas, el acento,
el contexto local para cada comunidad, para cada cliente específico. Muchas gracias, Terence. Vuelvo a ti, Nuria, sobre algo que ha estado muy presente en todas las dos presentaciones y es que esa estrategia sea basada en el cliente, que el consumidor esté en el centro. ¿Y cómo hacemos eso? Eso no es una tarea tan fácil. Muchas veces, como tú dices, caemos en la tentación de hacer todo desde el escritorio, pero yo creo que hay muchas formas de poder conectar con las necesidades y con los dolores de nuestra población objetivo. Yo creo que las microfinancieras han hecho un trabajo muy interesante en estudios cualitativos, en estos tipos de grupos focales, entrevistas y poder conectarse con la gente a través de estos mecanismos que son muy valiosos. Pero yo también quisiera conectar con otro tema que hablamos mucho y es el Open también. ¿Cómo nos apalancamos, por ejemplo, en estas conversaciones que estamos teniendo del Open Finance para poner el consumidor en el centro, Nuria? Sí, mira, yo quería comentar un tema que de forma reiterada hablo con las microfinancieras en relación a lo que es poner al cliente en el centro. Una microfinanciera, muchas de ellas lo que se centran es sobre todo en dar crédito y hablan de microcrédito. ¿Qué es lo que pasa? Que todo lo que nos cuesta como microfinanciera capturar un cliente, cuando ese cliente ya es un buen cliente, se gradúa y se va a otra institución. Y eso es un dolor gigante. ¿Pero por qué es eso? Hay muchas microfinancieras que lo que dicen es, bueno, yo ya le he dado el crédito, pero de una vez que tú concedes un crédito al cliente, hasta que no te vuelven a pedir otro crédito, ¿qué sabes de ese cliente? ¿Tú tienes puntos de contacto reiterados con el cliente o no? Y muchas microfinancieras dicen, no, porque solo viene a mí a pedirme un microcrédito. Pero, por ejemplo, lo que es la transaccionalidad, el uso de una billetera, el pagar, no lo hace conmigo microfinanciera, lo hace con otro. Entonces, la primera reflexión que me gustaría dar es, ¿tú qué eres? ¿Eres una institución focalizada al cliente o tú eres una institución que se dedica a dar microcrédito? Porque si solamente das microcrédito, tú no tienes foco en el cliente, lo que tienes es foco en el producto. Y ese es un tema de cambio de paradigma. Entonces, esa es la primera reflexión cuando hablo de foco en el cliente, es ¿tú qué quieres ser? Porque a lo mejor lo único que tienes que ser es un proveedor de un producto que se llama microcrédito y quiero ser el más eficiente de todos. Porque si verdaderamente quieres el cliente, fíjate en lo que ellos necesitan. Esa es la primera reflexión, lo primero que quería respecto a la pregunta que me has dicho, Paula. Haces referencia a otra cosa, que es el tema Open. Entonces, la oportunidad del Open, ¿qué significa Open? Open significa que el cliente que tienes tú fuera, ese cliente tiene mucha data, pero la data no la tienes tú como institución financiera. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de Colombia, donde Colombia se está moviendo hacia lo que llaman Open Banking, Open Finance, Open Data, Open Economy, ¿qué significa? Que las instituciones que tengan datos de clientes, el cliente, si da su consentimiento, puede compartir los datos que tengan en otras instituciones contigo como institución microfinanciera. Es decir, tú microfinanciera no tienes excusa para decir es que no tengo datos de mi cliente. No, si el cliente da el consentimiento, tú vas a poder tener mucha data suya. La pregunta es, ¿tú estás listo para apalancar todas las capacidades de, si tú supieras mucho más de ese cliente, ¿tienes el producto adecuado para dárselo? Entonces, tú te tienes que preparar para ese Open. O sea, el cliente, si consiguieras que te diera toda esa data, la reflexión es hacia vosotros. ¿Y tú estás listo para ser capaz de consumir toda esa data y aplicar tecnologías para conocer mejor a tu cliente y tener flexibilidad suficiente para darle una solución a tu cliente? La solución puede ser el microcrédito o puede ser otra. Y si es el microcrédito, tu microcrédito de verdad es suficientemente flexible en todo, dónde desembolsas, dónde repagas, eh, cuál es el proceso completo del microcrédito una vez que tienes toda esa data. Esas son las reflexiones. Entonces, dos temas. Uno es, ¿el cliente de verdad está en el centro de tu institución o tú eres monoproducto? La siguiente reflexión que os dejo es, si nos movemos a una economía abierta, ¿estás tú listo para poder apalancar toda esa data que va a estar disponible de tus clientes para verdaderamente dar una respuesta que satisfaga las necesidades del cliente?
Qué buenas reflexiones, Nuria, y ahí quisiera hacer hincapié en la primera. Nosotros en Banca Las Oportunidades hicimos recientemente un estudio para el tema transaccional, cómo está abordando el tema transaccional las cooperativas de ahorro y crédito en Colombia. Y parte del diagnóstico y más también desde una perspectiva cualitativa cuando hablábamos con las cooperativas, era reiterativo es que la billetera la tienen con otro. Es que la solución transaccional ya la tienen con el banco X o el banco y ya eso está cubierto. Entonces, pues es lo que tú dices de cuál es la necesidad que es holística, porque las necesidades financieras son de diferente tipo, no es solo el financiamiento, son temas transaccionales, de ahorro, de aseguramiento, de financiamiento de diferentes tipos también, de inversión. ¿Cómo las abordamos desde nuestra entidad y no empezamos a verlo solo como un pedacito donde yo soy el que le proveo el financiamiento y con otros actores soluciona sus demás necesidades financieras? Muchas gracias por reiterarnos ese punto de cómo vemos al consumidor, que creo que es esencial. Y ahí quisiera pasar contigo, Terence, a una última pregunta. Y es un tema también que hemos estudiado y analizado mucho y es educación financiera. Y acá hablando también de la transformación digital de los productos financieros, cómo también logramos una transformación digital de la educación financiera. Y también se abre ahí la disyuntiva de costo-eficiencia. Seguramente las soluciones digitales son mucho más eficientes, podemos lograr la escala, llegar a los 6 millones de micronegocios que necesitamos acompañar y darles herramientas. Pero la eficiencia de las soluciones digitales sí es la misma que cuando hacemos un acompañamiento mucho más personalizado y a la medida en esquemas uno a uno. ¿Tú cómo ves también ese nuevo camino y hacia dónde deberíamos enfocar la educación financiera, sabiendo que el reto es enorme también en educación, porque no es solo que conozcan conceptos básicos, sino que realmente cambien el chip, cambien el mindset de cómo vienen haciendo muchas prácticas que han hecho por muchos años, como por ejemplo, pues llevar simplemente las cuentas en una servilleta o no llevarlas. ¿Cómo logramos eso también a través de esas palancas tan poderosas como son la información y la tecnología? Gracias, Pablo. Como hablé anteriormente, yo creo que las plataformas digitales ofrecen una manera de transformar no solamente los servicios financieros, pero también la educación financiera. Y podemos transformar la forma que los clientes acceder a estos servicios. O sea, no necesitamos más organizar clases grandes con un montón de personas sentados juntos escuchando una persona hablar por horas y horas. Podemos crear cursitos de pocos minutos que la persona puede acceder a través de su dispositivo móvil cuando quieren, en la noche, durante el día, cuando sea conveniente. Y podemos hacer cursos de 2 o 3 minutos alrededor de aspectos específicos del servicio financiero específico o temas que son interesantes. Podemos crear incentivos directamente de que si tú ves un cursito alrededor de los tasas de interés o algún aspecto de cobro, repagamiento, que ese tiene una reflexión directamente en el servicio que viene después. Tú puedes tener un préstamo con una tasa más bajo o un plazo más largo una vez que entienden qué significa eso después del curso. Podemos usar personas como, ¿cuál es la frase en español? Es como avatars, ¿no? Cuando tú puedes tomar liderazgos de la comunidad, personas que conocen, hablando de idiomas locales, con acentos locales. Yo, por ejemplo, en BidInvest creamos recientemente un curso de transformación digital que tú puedes acceder por este QR que ofrecí. Y yo estoy hablando no con este Spanglish o portuñol horrible que estoy hablando contigo hoy, pero no con un español perfecto, porque mi cara está ahí, pero estamos usando una persona que habla con acento colombiano, acento de otros países, e inclusive coreano, francés, todos los idiomas. Esta tecnología de inteligencia artificial ofrece la posibilidad de crear un avatar y hablar exactamente en su idioma, puede ser un idioma indígena, etc. Entonces, yo creo que es esta posibilidad de traer los cursos para las personas en sus plataformas digitales que ellos pueden acceder cuando quieren en momentos más
flexibles, en bite size, mastigable en 2 o 3 minutos por elemento, en el idioma que prefieren y que tienen un respaldo directamente en los precios de los servicios que crea un incentivo para hacer los costos. Gracias, Terence. Sí, sí, efectivamente hay muchas tecnologías hoy que están cambiando la forma como hacemos las cosas y yo creo que una de esas es pues, definitivamente la inteligencia artificial. Y lo mencionaba al principio, como esa es parte de lo que decíamos que se nos perdía con las tecnologías y es la personalización de ese acompañamiento uno a uno que haces en la presencialidad, pero hoy vemos, y tú nos dabas muchos ejemplos de cómo con inteligencia artificial también podemos empezar a personalizar y a dar soluciones mucho más a la medida. Y yo creo que conectando también con lo que nos hablábamos con Nuria del Open Finance, pues yo creo que ese también es otro caso de uso súper relevante y es cómo hacemos finanzas personales también mucho más a medida. Y contextualizadas, si yo ya sé y tengo esa información realmente de esos hábitos de pago, de gasto de las personas, pues puedo también ya llegar con una recomendación mucho más específica frente a lo que está haciendo o no está haciendo en el manejo de sus recursos. Entonces creo que efectivamente hoy se nos abren muchas oportunidades y muchas puertas con la tecnología, con la innovación, con la información y ustedes nos han hecho un barrido excepcional sobre todo esto. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a Terence, a Nuria, un honor haber podido contar con ustedes hoy en este espacio. Y pasamos entonces ahora a la última parte de nuestro webinar, donde les contaremos a las entidades que hoy nos están acompañando frente a este programa que hoy estamos lanzando en Banca de las Oportunidades. Bueno, entonces arrancamos con nuestra presentación. Nosotros traíamos un contexto general del panorama del microcrédito y la transformación digital, pero realmente nuestros expertos hoy cubrieron la mayoría de los elementos, entonces yo pasaré muy rápido sobre ellos. Lo primero es contarles de cómo estamos viendo, qué nos están diciendo las cifras en torno al microcrédito. Tenemos, y el micro nos dice que hay alrededor de 5.2 millones de micronegocios, de los cuales solo 800.000 solicitaron un crédito en el último año. Y por el otro lado, pues tenemos los datos de las cámaras de comercio, de Confecámaras, donde nos dice que Colombia tiene 1.6 millones de empresas registradas en Cámara de Comercio, de las cuales el 99.8% pues está en el segmento MIPYME. Tenemos que el 91.8% de estas empresas son microempresas. Y ahí es donde vemos entonces cómo se constituye nuestro tejido empresarial que mayoritariamente se concentra en este segmento y vemos cómo a través de los datos de Micron, si lográramos capturar la informalidad donde muchas de estas microempresas se concentran, pues tendríamos un panorama que estaría alrededor de los 5 o 6 millones de negocios. Cuando vemos los datos de inclusión financiera de este segmento, pues encontramos cifras también muy interesantes. Lo primero, y es haciéndole suma al crédito, pues hemos visto cómo el crédito se ha visto muy golpeado en los últimos años. No logramos alcanzar niveles en prepandemia. En 2022 teníamos un indicador que rondaba el 36%. En 2023 ya estamos en 35%. Y según algunos datos preliminares que ya venimos viendo en Banca de las Oportunidades de 2024, es muy probable que esta caída continúe. Adicionalmente, cuando vemos los datos de acceso a crédito para las empresas, y acá solo hablamos del universo de las empresas formales que se encuentran registradas en Cámara de Comercio, pues observamos unas brechas abismales. Encontramos que alrededor del 82% de las empresas grandes tienen acceso o tienen un crédito vigente, mientras que solo el 15% de las microempresas lo tienen. Esto es una brecha de alrededor de 60 puntos entre las grandes y las microempresas. Y nuevamente, insisto, aquí solo estamos capturando el universo formal. Si lográramos incorporar en esta medición el universo informal de los micronegocios, seguramente esta brecha sería aún mayor. Cuando vemos los datos de microcrédito, pues vemos que también están pasando cosas muy interesantes. Lo primero es que con corte a 2023 encontramos que hay alrededor de 2 millones de personas con un microcrédito, que esto equivale al 6% de la población adulta del país. Sin embargo, hemos visto que en los últimos años también esta participación ha venido disminuyendo en términos del número de adultos con productos de microcrédito, perdón. Y adicionalmente hemos visto también
que el monto promedio desembolsado en términos reales ha venido también aumentando. El ticket promedio que desembolsa el microcrédito pues ha venido aumentando año tras año. Entonces, hay un segmento que todavía se encuentra desatendido en términos de los micronegocios y en términos específicos de microfinanciamiento. Y nos toca revisar o el reto como país es cómo logramos llegar y tener esa escala para efectivamente atender las necesidades de este segmento que es tremendamente amplio y tremendamente heterogéneo también. Adelante, por favor. Y el microcrédito ha hecho un rol muy importante en el país. Por más de 30 años, un grupo de entidades microfinancieras pues ha llegado a generar a través del modelo relacional del que hablábamos unas relaciones de confianza, un acompañamiento personalizado y a la medida de la población, llevarlos de la mano. Y esto pues ha permitido lograr que personas con diferentes barreras o barreras de diferente índole, como las bajas capacidades técnicas y financieras, ingresos irregulares y bajos, con historial crediticio inexistente o negativo, con informabilidad, prevalencia del efectivo y falta de registros contables, pues puedan hacerse visible y acceder al financiamiento por primera vez y empezar esa ruta en el sistema financiero y, como ustedes mismos lo mencionan, esa graduación en el sistema financiero. Adicionalmente, pues el microcrédito ha hecho una tarea muy importante en términos de la ruralidad. Si comparamos esas brechas de penetración de productos de financiamiento por niveles de ruralidad, ciudades, municipios intermedios, municipios rurales y rurales dispersos, pues encontramos que la mayor penetración en los diferentes productos, consumo, vivienda, tarjeta de crédito, están en las ciudades. Pero esta tendencia es distinta y se revierte en el microcrédito. El microcrédito en términos relativos tiene una mayor participación en la ruralidad, el 10%, alcanzando niveles de 10, 11% en municipios rurales e intermedios. Mientras en las ciudades es donde menos penetración tiene, solo el 4% de la población adulta tiene un microcrédito. Entonces, ha sido una metodología también muy poderosa para llegar a esa ruralidad, donde las barreras que vemos acá o que mencionamos anteriormente se acentúan aún más por la alta dispersión geográfica, la baja densidad poblacional, los problemas de conectividad, la falta de infraestructura no solo tecnológica, sino también física. Y pues ha sido muy efectiva también en poder atender y llegar a la población en condición de pobreza, que es muy relevante en países como los nuestros, donde alrededor del 65% de la población se encuentra en condición de pobreza o vulnerabilidad. Lo veíamos también cuando analizábamos datos de Micron. De este 5,2 millones de micronegocios, el 70% están en pobreza o en vulnerabilidad. Entonces, este trabajo ha sido esencial precisamente para llegar a estas poblaciones. Adelante. A pesar, digamos, de las bondades que ha traído el microcrédito, pues también hay unas oportunidades de mejora o unos elementos que todavía siguen pesando mucho en el modelo, que los mencionaban nuestros dos expertos que nos acompañaron hoy, y es pues que es un modelo muy intensivo en mano de obra, que se concibió basado en la presencialidad, en modelos análogos, y esto pues ha implicado una alta carga operativa, según un estudio reciente realizado por Desjardins, nos mostraba que pues, los costos del crédito están muy concentrados en esos costos fijos, alrededor del 60% son costos fijos que se basan en esos costos operativos, representan la mayor proporción y más en un modelo que se baja en operaciones de bajo costo y corto plazo. Entonces, aquí hay un elemento esencial que nos está generando, pues, uno, que sea un modelo costoso y dos, que nos limite también llegar a una mayor escala, que es uno de los desafíos más importantes que tenemos como país, por lo que veíamos anteriormente. Adelante, por favor. Y aquí entonces llegamos al reto que conversábamos con Nuria y es cómo juntamos modelos que nos mezclen lo mejor de los dos mundos. Y esto pues nos genera dos desafíos puntuales. Uno, pues que sabemos que dadas las características que hoy tiene el microempresario en Colombia, tenemos que acompañarlos, tenemos que estar ahí, tenemos que ser cercanos, tenemos que generar confianza, tenemos que acompañarlos. Y por el otro lado, tenemos que lograr
reducir esa carga operativa apalancada en estos grandes palancas que hoy estamos teniendo, como son la tecnología, la innovación y la información. Y esto, pues claramente lo que buscamos, y también lo mencionaba Nuria, son unos beneficios muy importantes tanto para las entidades como para los micronegocios. Y yo creo que eso es lo más importante en esta filosofía de la que hemos venido hablando varias veces de poner al consumidor en el centro, y es cómo enriquecemos la experiencia del usuario. Y tomando esas 4 cajas de la inclusión financiera que nos presentaba Terence, pues ahí en esa calidad y en ese bienestar, ¿cómo logramos contribuir en términos de calidad con servicios mucho más oportunos, mucho más flexibles, que se ajusten realmente a las necesidades de la población, que se ajusten a ese flujo de caja volátil, que tiene unos picos, que tiene unas estacionalidades? ¿Cómo logramos poner, digamos, esa experiencia basada en las características puntuales de la población? Adelante. Entonces, venimos acá a un modelo donde queremos buscar esa complementariedad. Y lo decían también nuestros dos conferencistas, la importancia de hacer esto de manera progresiva. No buscamos transformar el microcrédito y hacer una metodología totalmente diferente, sino cómo hacemos cambios incrementales que permitan optimizar, transformar y robustecer la metodología y la tecnología microcrediticia. Y esto pues nos va a traer inmensos beneficios, ya los hemos hablado, pero muy rápidamente: ahorros en tiempos, mejorar y potencializar las interrelaciones entidades beneficiarios, ampliar los puntos de contacto, mejorar la experiencia del cliente, aumentar la escala, poder tener productos personalizados, optimizar las decisiones de crédito y automatizar procesos. Y para que esto suceda, pues también hemos hablado ya mucho de cómo deberían darse los procesos de transformación digital, pero yo quisiera enfatizar en 3 grandes elementos que son esenciales. Uno, el enfoque al usuario, el usuario en el centro. 2, cómo trabajamos en estas metodologías de innovación abierta, ágiles, que se basen en productos mínimos viables que nos permitan muy rápidamente y en el corto plazo poder generar prototipos, probar, iterar y pilotear. Terence nos decía: esto no es una solución estática, no tenemos hoy la fórmula y decir esto es y ya se va a quedar. Esto es un proceso constante y continuo de evolución en el cual tenemos que estar todos recurrentemente trabajando. Y tercero, pues la gestión del cambio. Esto no es simplemente compremos una tecnología, es cambiar la cultura, la visión y hacer un cambio transversal en la entidad, desde la alta gerencia hasta las diferentes organizaciones y procesos en los cuales tiene injerencia la entidad para poder realizar y otorgar y financiar a los micronegocios. Adelante, por favor. Con esto entonces pasamos ahora sí a nuestro proyecto que estamos lanzando hoy. Es un proyecto de cofinanciación para 5 entidades microcrediticias, microfinancieras, que nos presenten propuestas para la transformación del microcrédito a través, como lo hemos mencionado, de soluciones tecnológicas o de información, con el fin de generar eficiencias operativas, mayor escala y mejorar la experiencia del usuario. Para esto, entonces, pues vamos a realizar una cofinanciación. El instrumento es el instrumento de cofinanciación el que va a tener este proyecto. En total, hay una bolsa de recursos por 1.000 millones de pesos, IVA incluido, en el cual se dará acompañamiento a 5 entidades. Entonces, esto nos pone que cada una de las 5 entidades que participan en esta convocatoria podrá acceder a recursos de cofinanciación hasta por 200 millones de pesos. Que con esta cofinanciación se podrá financiar hasta el 50% de los costos. Es decir, si el proyecto que presenta la entidad microfinanciera 1 es por 200 millones el total, pues en ese caso la cofinanciación sería hasta por el 50%, es decir, por 100 millones. Si el proyecto es de 500 millones, pues de todos modos ya hay un techo que es 200 millones, que es hasta donde llegaría la cofinanciación de este proyecto. Esto es un proyecto que tiene una duración de 12 meses. Una vez seleccionadas las entidades, ya tengamos los contratos, tendríamos un año para poder
desarrollar esa fase de cofinanciación que incluye, hablando de estas metodologías y lo que hemos venido hablando, fáciles o ágiles de innovación, contemplaría la fase de prototipado, que es el producto mínimo viable que ustedes ya nos presentarían, desarrollo, pruebas y pilotaje. Esto es lo que haríamos en ese año y con la cofinanciación del proyecto. Adelante, por favor. Ahora, ¿qué etapas digitalizar o qué se puede presentar? ¿Qué es ese producto mínimo viable que ustedes nos van a presentar? Como decíamos, es un proceso de transformación digital incremental en las diferentes fases, procesos que hay en el microcrédito, donde vamos desde el onboarding. Acá pues hay diferentes en onboarding elementos o fases que también intervienen, como la identificación de prospectos, las visitas, la referenciación, el alistamiento de información, la identificación del cliente, el diligenciamiento de formularios, fases también como la solicitud del crédito, cómo hacemos el envío de la documentación, la autorización, cómo se hace todo el tema de SARLAF y conocimiento del cliente, o las fases de estudio del crédito, cómo hacemos todo el tema de análisis de la capacidad de pago del micronegocio, cómo hacemos el proceso de formalización del cliente, de administración y seguimiento, de recaudo y cobranza. Acá nuevamente volvemos a todo el tema de flexibilidad frente a los flujos de caja y las necesidades del micronegocio, o cómo hacemos la estrategia de fidelización. Entonces, lo que buscamos es que ustedes nos presenten una propuesta de producto mínimo viable en una o en varias de estas fases que ustedes quieran transformar. Adelante. Ahora, ¿quiénes pueden participar? Como ya lo había mencionado, pues lo primero es que sean entidades microcrediticias con microcrédito, con la metodología de microcrédito. Dos, ya ustedes lo conocen y saben que es uno de nuestros requisitos en nuestras convocatorias, es que ustedes cuenten con cupo de crédito en Bancoldex vigente. Tres, que hayan hecho desembolsos como mínimo de 16 operaciones en microcrédito durante 2023, es decir, y esto pues es un requisito que sabemos que la mayoría de ustedes va a cumplir sin ningún tipo de problema, pero lo que buscamos es que acá pues sí sean entidades constituidas en operación y que estén realizando operaciones de financiamiento. Que ya estén o tengan una estrategia de transformación digital y ya estén empezando a transformar o hayan hecho ya procesos de transformación dentro de su metodología. Y quinta, no haber sido seleccionada en el programa de transformación digital para las cooperativas de ahorro y crédito. Estamos acompañando a 10 cooperativas de ahorro y crédito en la transformación, en su estrategia de transformación digital, donde hay una fase de acompañamiento y una de cofinanciamiento. Esas 10 entidades no podrían aplicar a esta convocatoria. Adelante, por favor. Ahora, hagámosle suma a qué es lo que vamos a hacer en esta cofinanciación y en ese año de trabajo conjunto. Entonces, hemos identificado 5 fases en esa ruta al escalamiento que queremos trabajar con ustedes. Lo primero es el alistamiento, después el desarrollo de esa solución tecnológica o de ese proceso que vayamos a transformar. Tercero, una fase de pruebas. Cuarto, una fase de pilotaje e implementación. Y quinto, una fase de apropiación y transformación del producto. Entonces, estas son las 5 fases que queremos acompañarlos a ustedes en ese año de trabajo conjunto. Y luego, digamos, de estas 5 fases, pues ya ustedes estarían listos una vez hayamos probado, iterado, calibrado para salir a masificar y a escalar ese producto mínimo viable que hayamos trabajado en conjunto durante ese año. Adelante, por favor. Ahora hablemos de la propuesta que ustedes tienen que hacer. Para poder presentarse a este proyecto, tienen que hacernos una propuesta con un producto mínimo viable que incorpore 3 grandes elementos o componentes. El primero es el alcance del proyecto. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Con quién lo van a hacer? ¿Cuál es el equipo de trabajo? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuáles son las actividades? Segundo, ¿qué es esa transformación que van a realizar? ¿Cuál es esa solución innovadora, disruptiva que van a traer a su modelo de microfinanzas? ¿Con qué tecnología? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué implica? Es el detalle de esa propuesta o ese producto mínimo viable que van a trabajar en el programa. Y el tercero, y es el más importante de todos,
son los indicadores de impacto. Como les mencionaba, queremos buscar sobre todo que este proyecto logre mejorar esa dimensión de calidad de experiencia al cliente, que sea una solución que le sirva, que sea útil, que sea contextualizada, personalizada a las necesidades de los diferentes segmentos dentro del mundo de micronegocios que ustedes atienden. Y ahí traemos indicadores de eficiencia, efectividad, eficacia, insisto, muy enfocados en esa dimensión de calidad. Entonces, esos son los tres componentes. Aquí los estoy pasando, pues, y los trajimos resumidos, pero en la convocatoria, pues, ustedes ya van a ver el detalle específico de cada uno de los componentes, qué es y cómo ustedes deben diligenciar esa información para abordar estos grandes componentes que son los que vamos a evaluar para ver a qué entidades, a cuáles son esas 5 entidades que vamos a acompañar en nuestro proyecto. Adelante, por favor. Ahora entonces hablemos de fechas. Hoy, 3 de octubre, estamos lanzando la convocatoria. Vamos a publicar, como ustedes saben, en la página web de Banca de las Oportunidades, las condiciones de la convocatoria, lo que ustedes tienen que diligenciar y vamos a dar un espacio hasta el 11-18 de octubre, esa semana, para que ustedes nos hagan llegar inquietudes, preguntas, dudas frente a la convocatoria. Después de eso, pues habrá un tiempo también para nosotros responder esas preguntas y esperamos, o la fecha de cierre de esta convocatoria es el 8 de noviembre. Es decir, tienen un mes y un par de días y 5 días a partir de hoy para preparar su convocatoria y presentarla ese día. Esperamos entonces nosotros también el 13 de diciembre estar anunciando la selección de estas entidades. La mayoría de ustedes también que ha trabajado con nosotros sabe que una vez seleccionados, pues haríamos esa formalización del trabajo conjunto entre ambas entidades y se daría la firma de un convenio entre las entidades y una vez se surta esa fase y se firme ese convenio de trabajo, arrancaríamos con nuestra fase de implementación. Esperamos que esto suceda en 2025, una vez, insisto, firmados, ojalá sea enero, pero bueno, cuando cada una de las 5 entidades tenga firmado su contrato de cofinanciación, arrancaríamos entonces este proceso de ruta de escalamiento, donde tendríamos las fases que ya hemos venido conversando, que son alistamiento, desarrollo, pruebas, pilotaje que incluye todo el tema de calibración, iteración, más apropiación. Esto sucedería en ese año de acompañamiento en el que trabajaríamos conjunto Banca de las Oportunidades y las 5 entidades microfinancieras seleccionadas. Con esto, entonces, terminamos esta presentación. Les traemos acá un código QR donde ustedes podrán acceder al link donde están las convocatorias de banca. La ejecutiva líder de este proyecto es María Camila Guzmán, la cual ustedes también conocen la mayoría, si no es la persona que me está acompañando aquí en cámara. Ahí están los datos de contacto de María Camila Guzmán, quien estará súper atenta a conversar con ustedes, cualquier duda, inquietud, comentario. Igual están, como les mencionaba, también en nuestra línea de tiempo establecidos esas fechas también para que ustedes formalmente nos hagan llegar cualquiera de estos comentarios para formalmente también responderles a ustedes en el marco de la convocatoria. Con esto entonces cerramos nuestro webinar. De nuevo queremos agradecerles infinitamente a nuestros 2 expertos que nos acompañaron y nos dieron una visión estratégica y súper importante de qué es lo que implica la transformación digital para las microfinancieras, y a ustedes, entidades microfinancieras, hacerles la invitación especial a que participen en esta convocatoria, a que iniciemos. Sabemos que muchos de ustedes ya han iniciado este camino, pero como lo hablábamos hoy, esto es una evolución constante, una reinvención constante, y queremos acompañarlos a ustedes en ese proceso para efectivamente mejorar la experiencia de los micronegocios en financiamiento y sobre todo lograr generar palancas de bienestar financiero, ayudarles a esos micronegocios a desarrollar capacidades, a salir de esas líneas de pobreza en las que muchos se encuentran, de vulnerabilidad, y darles acceso a esos bienes que necesitan para salir de esas condiciones en las que se encuentran. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. La invitación abierta para todas las entidades microfinancieras a que participen en esta convocatoria. Es la convocatoria número 124 de Banca de las Oportunidades.
De nuevo, muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y estamos en contacto.